Así es, hoy vamos a aprender a resolver este cubo que estamos viendo en pantalla, el cubo 3x3x2 tipo Crazy, así que iniciamos. La principal diferencia entre su variante normal se ve a la simple vista, que es este círculo de aquí. Debemos entender este círculo para captar a la perfección la complejidad del cubo. Este círculo y esta cara tiene dos tipos de movimientos, el tipo 0, que es cuando se queda estático, y el tipo 1, que es el normal, que es que se mueve todo. Algo que también debemos entender es de que esto funciona por medio de una esquina. Una esquina es la que bloquea toda la capa. En mi caso es esta esquina de aquí. ¿Cómo lo compruebo? Hago esto para arriba y vemos de que esto sigue enganchado. Debemos ver cuál es la que engancha. Ahora hago esta, que es mi esquina, hacia arriba, y esto va a quedar desenganchado. Ahí está. Nosotros debemos descubrir cuál es nuestra esquina. La mía es esta de aquí. Azul, naranja y blanco. Eso debemos entenderlo. Otra cosa que debemos entender es de que para este tutorial vamos a hacer giros que estén a medias, por así decirlo. En su variante normal, cuando decimos R es girar toda la capa 180 grados, toda la cara. Aquí no. Aquí cuando digamos R una vez, quiere decir que vamos a hacer hasta aquí. O cuando digamos M, que es la capa de en medio una vez, es hasta aquí arriba. Así que cuando hagamos el movimiento normal, en notación lo voy a apuntar como 2R, que quiere decir 180 grados. Solamente eso tenemos que conocer, que tiene dos tipos de giros, el tipo 0 y el tipo 1, que nuestra pieza candado es muy importante, la mía es esta, busquen la de ustedes, y que es diferente a una variante normal. Así que con esto vamos a iniciar el tutorial, recuerden lo de la notación. El paso número 1 para resolver este cubo es hacer la pieza del centro, que es el circulito básicamente. Cuando terminemos esto, el de atrás va a quedar por defecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente hacer la cruz. Vamos a hacer la cruz blanca, por ejemplo. Lo normal en un cubo, si no lo hemos hecho giros tan extremos como ahorita voy a explicar, es de que quede listo. Siempre esté en la misma órbita lo de la cruz y lo hagamos relativamente fácil. Pero se nos puede presentar una situación, que es como paridad, por así decirlo. Esta es la situación, como dije, en su misma órbita siempre están, pero en este caso no están. Y como tiene esta variedad tipo Crazy, si giro esta, también gira esta con esto. Se lleva en su misma órbita, que es este de aquí, está truncado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El siguiente algoritmo, que es básicamente todo el cubo, el algoritmo que les voy a decir. Vamos a tomar el cubo con nuestra pieza candado siempre abajo. Aquí está esta de aquí, hacia abajo para que no se nos intercambie el centro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta pieza, que es la que queremos cambiar, en un lado, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Y hacemos el siguiente algoritmo, que es M2UM. O más fácil es, básicamente hago esta pieza central hacia arriba, 2U y la bajo. Facilito. Ahora sí están en la órbita que corresponde. Esta si lo giramos queda y esto si lo giramos también queda. Esa es la paridad que se nos puede presentar. Y la realidad es de que este algoritmo, que son 3 movimientos, a veces 4 para completarlo, es muy poderoso en este cubo. ¿Qué es lo que hace? Cambiar esta pieza de aquí por esta de acá y se intercambian. Así que esta amarilla quedaría junto con sus dos compañeras amarillas y la blanca junto a sus compañeras blancas. Vamos a hacerlo. Algo importante que hasta a mí se me olvida es lo de la pieza candado, que siempre esté abajo para que no se nos intercambie el centro. Así que hacemos M, 2U y bajo M. Ahora quedarían ya listas. ¿Qué es lo que hacemos? Giramos 180 grados. Y así de fácil tendríamos el círculo hecho. Se nos puede presentar otra situación. Bien, esta no es la situación, pero es un paréntesis. Si todas las tenemos mal, sencillamente es aplicar el mismo algoritmo muchas veces. Que esta pase acá con sus compañeras una vez y ya que lo tengamos, hacer lo mismo del otro lado. Sencillamente eso. Si conocemos el algoritmo y lo que hace, ya no ocupamos un tutorial súper largo de todas las situaciones. Sencillamente utilizamos nuestro conocimiento para resolver el cubo. Ahora sí voy a hacer la situación. Esta es la situación, que estén dos en diagonal aquí y acá. Tenemos que agarrar el cubo de esta manera, que esté en diagonal a lo así. ¿Lo pueden ver? Si damos vuelta, también está en diagonal a lo así. Tomando el cubo aquí y con nuestra pieza
candado, que es el bloque acá abajo, hacemos el siguiente algoritmo para tenerlo en una situación normal, que es el mismo. Subimos la parte del medio, hacemos 2 veces, bajamos y sencillamente le agregamos 2 front, que es básicamente enderezarlo. Haciendo esto ya tenemos esta situación que ya la podemos solucionar fácilmente. La soluciono, esta va a pasar aquí y ya va a quedar. Hacemos nuestro algoritmo y ya queda el centro de aquí. Siempre es práctica. Tratemos de practicar para entender los movimientos. Así vamos a resolver este cubo y lo vamos a dominar. El paso número 2 va a ser colocar el contorno. ¿De qué cara? De nuestra pieza candado. En mi caso, como ya mencioné, que es esta blanca, vamos a colocar el contorno blanco. Si su pieza candado es amarilla, el amarilla. El algoritmo es igual. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer primero? A colocar estas piezas de aquí que son las aristas. Ya después les voy a enseñar las esquinas porque hay una situación ahí rarita. Bien, aquí esta pieza está correcta, siempre está correcta nuestra pieza candado. Así que aquí va la arista azul, vamos a buscarla. Arista azul, no está la arista azul, muy bien. Aquí está, vamos a sacarla. Este algoritmo lo que hace es esta pieza de acá, ponerla aquí. Y por consiguiente nuestra pieza azul va a salir. Es el mismo algoritmo pero más largo. Subimos esta, 2U, la bajamos. Ahora hacemos 2U, la volvemos a subir, 2U y la bajamos. Ahora sí nuestra pieza azul va a quedar aquí. Ya la podemos empezar a insertar. Como pueden ver, el algoritmo es muy sencillo. Con práctica ustedes fácil lo van a sacar. Así que pieza azul aquí está. La ponemos atrás para que caiga aquí, junto a nuestra pieza candado. Hacemos lo mismo. Subimos esta, 2U, devolvemos a la normalidad, 2U, subimos, 2U y volvemos a la normalidad. Y así ponemos esta. Aquí está la color naranja, contrario naranja es rojo, así que aquí va la roja. ¿Dónde está la roja? Tampoco está, bien. Vamos a pasar a hacer otra para sacarla. ¿Ok? A ver, que aquí me había confundido un poco, pensando que el rojo era contrario al azul. No pasa nada, es que el cubo de esta parte está mal. Lo que les comento, vamos a sacar ahora la roja, que es hacer lo mismo una y otra vez. Lo voy a hacer ahora rápido para que ustedes vean lo sencillo que es resolver este cubo. Sacamos la roja, aquí está. La roja va contrario al naranja. Esto ya nosotros lo sabemos, porque ya tener este cubo es de viciado, de cubos. Probablemente no tengas novia si tienes este cubo, pero es un precio por tener cubos, es el precio que uno paga. La última, la naranja, va a caer aquí, junto a la naranja obviamente, y vamos a tener ahora sí que todas las esquinas, más bien todas las aristas bien puestas, como la cruz del lado de afuera. Hacemos el mismo algoritmo, como pueden ver es lo mismo, sencillamente a veces para arriba, a veces para abajo. Ahí está. Ya tenemos ahora sí que la super cruz hecha. Ahora vamos a colocar estas piezas de aquí. Ahorita les voy a decir cómo se hace. A ver, ya me puse en esta situación. Siempre vamos a tener bien puesta esta de aquí. Así que a mí me gusta iniciar hacia la derecha. Primero esta, luego esta y por último esta, que se pone de una manera diferente. Si no tenemos las piezas acá arriba, obviamente se tienen que sacar con los algoritmos que les voy a decir. Bien, esta, aquí va una blanca, rojo, azul. Blanco, rojo, azul, aquí está. La ponemos aquí. Siempre esta pieza va aquí, en el lado izquierdo, inferior izquierdo. Vamos a hacer el siguiente algoritmo para que esta caiga aquí. Atentos aquí. Hacemos lo siguiente. 2R, U, 2R, U, 2R, ahora 2U y 2R. Y así esta pieza termina cayendo aquí. Ponemos la siguiente, que sería esta de aquí. Rojo, verde y blanco. La de México. Así que hacemos el algoritmo un poco más rápido. Hacemos esto 2 veces. Y aquí yo tengo esta pista. Esto lo insertamos junto con su familia, que es esto de aquí. A ver, enfoca cubo. Y así de fácil lo tendríamos. Estas se ponen de esta manera del lado derecho porque nuestra pieza está del lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Si queremos poner esta de la manera tradicional, esta es nuestra pieza candado. Si subimos la pieza candado, el algoritmo se nos va al arroyo. Así que debemos tener cuidado con nuestra pieza candado, siempre tenerla abajo.
Así que vamos a meterla del lado izquierdo. Nuestra pieza candado aquí está. Y hacemos el mismo algoritmo pero diferente. Pero al revés, así como en espejo. Hacemos 2L, ahora U', 2L, U', 2L, 2U y 2L. Y así tendríamos la primera parte, la parte de abajo, de manera resuelta. A continuación vamos a pasar al paso 3 y final, que es hacer el contorno superior. Obviamente el centro ya está hecho desde el paso 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver si tenemos, al igual que en un cubo 2×2, dos iguales. Estas dos son diferentes, son diferentes, son diferentes, son diferentes. Vamos a hacer un algoritmo para tener dos iguales. El algoritmo se tiene que realizar en la siguiente posición. Nuestra pieza candado, en mi caso esta, siempre abajo a la izquierda. Aquí tiene que ir nuestra pieza candado para hacer este algoritmo. Si nosotros tuviéramos dos iguales, las ponemos aquí, enfrente. Y aquí nuestra pieza candado. Y hacemos el siguiente algoritmo. Yo me voy a generar dos bien, que es 2R, 2B, hacemos U', 2R, U', 2R, ahora 2U, 2 back, 2U, 2R, U normal, 2R, U normal, 2R. Y así ya tengo yo dos bien puestas. En mi caso son las azules. Como pueden ver, lo demás está deshecho. ¿Qué es lo que hago? Ponerlas como les comenté, mirándonos. Y esta pieza siempre aquí. Siempre nuestra pieza candado va aquí. Independientemente si está bien o mal, aquí va la pieza. Hacemos el siguiente algoritmo, que es el mismo, otra vez para tener todas bien, todas las esquinas. 2R, 2 back, U', qué frío hace. 2R, aquí ya está el frío con todo. A ver, deja apurarme. A ver. Ahora U, 2R, U, 2R. Ya ando temblando, pero todo sea porque el tutorial quede. Y así, haciendo este algoritmo, nuestras piezas de las esquinas van a estar de manera correcta. Ahora tenemos que permutar estas piezas que están aquí. Muy bien, yo les voy a enseñar tres maneras para girar estas piezas de aquí. Hay 4, pero con estas, es más, con 2 ya ustedes podrían resolver el cubo, pero yo se las enseño. El siguiente algoritmo lo que va a hacer es permutar 3 piezas. Vamos a ver qué 3 piezas ocupamos nosotros permutar. Esta está mal, esta está mal, esta está mal, pero esta está bien. Así que vamos a ocupar permutar estas 3. Para hacer este algoritmo, obviamente nuestra pieza candado siempre va aquí, así que desfasamos momentáneamente y vemos que ocupamos hacer el giro de manera normal, de manera horaria, para que la verde pase con las verdes, la roja con las rojas y la naranja con las naranjas. Teniendo esta pieza candado siempre aquí, hacemos lo siguiente: 2R, U', 2R, U normal, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U normal, 2R, U', 2R, 2U y 2R finalmente. Y sencillamente ya lo tenemos permutado, giramos el giro previo que hicimos. Y así tendríamos el cubo resuelto de esta manera. La siguiente situación es hacer exactamente lo mismo pero en sentido antihorario. Estas 3 se van a permutar ahora, esta aquí y esta aquí, que es lo que yo necesito. Naranja aquí, la azul acá y la verde acá. Tomamos el cubo siempre con nuestra pieza candado aquí. Es muy importante lo de la pieza candado porque a mí se me olvida y es un dolor de cabeza luego. Aquí siempre. Y ahora estas 3 se van a mover así. Hacemos el siguiente algoritmo: 2R, U, 2R, U', 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U', 2R, U, 2R, 2U, 2R. Concluimos. A ver, concluimos. Y así tendríamos el cubo hecho. Ahora les voy a enseñar otro movimiento. Pero si nomás no sabemos orientar de un lado, sencillamente lo aplicamos 2 veces y ya lo tendríamos hecho. No ocupamos aprendernos los dos. El siguiente algoritmo hace lo típico, que es intercambiar esta arista de aquí por esta de acá atrás. Lo hace en sentido vertical. Así que teniendo nuestras esquinas, aristas a intercambiar encontradas, hacemos el siguiente algoritmo. Este está chistoso.
M, ahora hacemos 2R, 2U, 2R, 2U, devolvemos M y hacemos ahora 2R. Y así ya tendríamos nuestras esquinas intercambiadas, aristas, y tendríamos el cubo hecho. Otra situación que se nos puede presentar es la siguiente: tener dos mal y estas dos bien. ¿Qué es lo que hacemos? Hay un algoritmo que las intercambia, pero yo no lo voy a enseñar porque es muchísimo texto ya de tutorial. ¿Qué es lo que hacemos? Con los algoritmos que enseñé anteriormente, por ejemplo, no sé, podemos intercambiar esta por esta y ya tendríamos una situación de tener 3 mal. Ya si las tenemos las 3 mal, sencillamente las orientamos como veamos conveniente y tenemos el cubo resuelto. Así que hasta aquí sería el tutorial. Este cubo es bastante avanzado, así que el tutorial lo hice un poco más rapidito de lo normal. Espero les haya servido para poder resolver este cubo, que es un siguiente reto de este bastante interesante. Espero les haya gustado, servido el tutorial. Despedimos, un saludo a todos, chao, 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 chao.